Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El pasado 20 de julio se instaló el nuevo Congreso de la República, y sobre lo cual se hace necesario recordar algunas de las nuevas situaciones que se presentan. Este es el Congreso más diverso que ha habido en cerca de 200 años de vida republicana. Segundo, allí las fuerzas alternativas y de oposición tienen una amplia representación en el Congreso y la van a tener en todas las comisiones. También destacamos que el 30% de los nuevos congresistas son mujeres, la bancada más alta también por primera vez en la historia. Asimismo, se ha posesionado la bancada de las víctimas de la violencia, también por primera vez en la historia. Este Congreso es el más novedoso de toda la historia de la vida republicana y por supuesto que tiene también varias responsabilidades históricas. Este Congreso de la República debe contribuir a que se aprueben las normas necesarias para que disminuya la desigualdad, la pobreza. Debe haber una reforma tributaria de carácter progresivo, tal como lo dice la Constitución Política. Es decir, que los que más tienen paguen más, y no como sucede hoy, que los que menos tienen son quienes más pagan. Asimismo, se requiere aumentar el presupuesto para la educación, para la salud, acueducto y alcantarillado, que se encuentran en grave situación presupuestal. Pero en materia laboral, este Congreso tiene una deuda histórica con los trabajadores. Se requiere el Estatuto del Trabajo que fue aprobado en la Constitución del 91, para lo cual se hace necesario la negociación, la concertación entre los diferentes actores sociales. También se requiere que el nuevo Congreso apruebe los convenios de la OIT que se encuentran sin ratificar. Asimismo, que se incorporen en la legislación colombiana los compromisos internacionales en materia laboral que ha adquirido el Estado colombiano con la OCDE, con la Unión Europea y con otros organismos y estados en el mundo. También se requiere que se discutan, se analicen los proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro, que aún siguen con vida legislativa. Y por supuesto, deberá discutir el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en el cual el tema del trabajo decente debe tener un lugar destacado. Desde la CUT Colombia queremos hacer un llamado a todos los colombianos y las colombianas a que estemos más vigilantes de las leyes que aprueba el Congreso de la República. Necesitamos que estas leyes no nos anclen en el pasado, sino que sean leyes que contribuyan a que mejore la calidad de vida de todos los hombres y mujeres en Colombia, a que haya más igualdad, más seguridad, más educación, más salud. Y para que esta vigilancia sea efectiva necesitamos fortalecer todas las organizaciones sociales, entre ellas el movimiento sindical. El pasado 20 de julio se llevó a cabo la instalación del Congreso de la República, que por primera vez en la historia de Colombia cuenta con una amplia bancada alternativa. En la instalación del Congreso para la nueva legislatura que inició el pasado 20 de julio, se destacó la llegada de dirigentes sociales y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos, el medio ambiente, las luchas de las mujeres y los pueblos indígenas, afro, raizales y palenqueros. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez podrán sacar adelante las reformas necesarias para implementar su programa de gobierno, gracias a la mayoría lograda con los sectores alternativos y otros partidos políticos, que conforman el 60% del Congreso, destacándose también la participación de las mujeres, que en esta ocasión representan el 30% del Parlamento colombiano. Las centrales sindicales CUT, CTC y CGT realizaron el pasado 16 de julio el encuentro de empalme social con delegados de organizaciones de trabajadores, empleados del sector público y organizaciones sociales.
El objetivo de los encuentros fue el de evaluar el estado del cumplimiento de los acuerdos estatales y de las organizaciones sociales para proponer perspectivas estratégicas de las organizaciones de trabajadores y del movimiento social y popular de cara al nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estamos acá en este evento convocado por las tres centrales obreras, la CUT, la CTC y la CGT, para sacar algunas conclusiones y hacer un documento en el que recoja las expectativas de los trabajadores del sector público, especialmente del sector estatal. En materia laboral esperamos que podamos tener finalmente saldada la deuda de un estatuto del trabajo y que las recomendaciones internacionales tanto de los gobiernos o el Departamento Laboral de Estados Unidos, de Canadá y las recomendaciones de la OIT y de la OCDE se puedan materializar, que este gobierno... Hemos venido en defensa de un acuerdo que hemos celebrado o hemos acordado con el Gobierno Nacional. En este acuerdo se pretende que por primera vez en la Defensoría del Pueblo se vinculen aproximadamente 4.000 defensores públicos que en este momento son contratistas. Hay una cantidad de deudas pendientes, tanto en administrativos como en docentes. En el sector salud hay una crisis grandísima, compañeros que hace más de un año no les pagan sus salarios. Esperamos que este nuevo gobierno, que no tiene una tarea fácil porque le entregan un país en quiebra, con una inflación alta, con un desempleo supremamente crecido, con una población aguantando hambre en los menos favorecidos, pueda encontrar por medio de este momento una solución a esos conflictos. Vamos a tener la expectativa del cumplimiento de los acuerdos que han llegado a las organizaciones obreras estatales para el cumplimiento de los mismos. Tenemos la gran expectativa de la reivindicación social en todos los aspectos, en capacitación, bienestar y estabilidad laboral, ampliación de las plantas. Hay que modificar y poner en práctica la propuesta de campaña, y es que todos los colombianos, trabajadores colombianos, coticen su pensión en Colpensiones o en la entidad del régimen de prima media, que se fortalezca en este proceso hasta 4 salarios mínimos. Y a partir del 4.º salario mínimo, si quiere hacerlo en un fondo privado, lo puede hacer. Pero si quiere quedarse en el régimen de prima media, también puede hacerlo. Eso va a permitir que se liberen cerca de 18 billones de pesos al año para que las pensiones se paguen con las cotizaciones, las pensiones en curso, y se pueda garantizar con esos recursos que hoy gasta la nación en pensiones la renta básica o la pensión básica universal no contributiva de hasta medio salario mínimo. Compañeros docentes ocasionales, compañeros catedráticos, aquí estamos para la defensa de nuestros derechos. Adelante por un buen gobierno y con la plenitud de que nos vamos a mejorar para tener un futuro mejor, sobre todo quienes estamos a puertas de una pensión sin pensión, porque nunca la vamos a tener. Hay que mirar una cosa clave. Estamos terminando este proceso de empalme y la situación del Estado colombiano, por lo menos en lo que muestra el empalme, es absolutamente crítica. Sectores enteros que nos muestran que están en 0 pesos, que no hay ni siquiera cómo funcionar en lo que les queda de gobierno. Y ese Plan Nacional de Desarrollo va hasta junio del próximo año. Así que nosotros tenemos que tener esa prudencia para saber que esta primera etapa va a ser sumamente difícil. El movimiento sindical rechaza la decisión arbitraria del presidente Iván Duque de ampliar el periodo de la Junta Directiva de Ecopetrol y la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG hasta el año 2025. Luego de 20 años de permanencia de los mismos directivos en la Junta Directiva de Ecopetrol con sus políticas privatizadoras, la Unión Sindical Obrera USO ha solicitado al gobierno del presidente electo Gustavo Petro un espacio dentro de la Junta Directiva para cumplir el mandato popular de las energías limpias. La Unión Sindical Obrera ha estado presente en el equipo de empalme del sector minero energético. Por invitación del compañero presidente Gustavo Petro y su equipo programático y político, asistimos y acompañamos todo el proceso de empalme del sector de minas y energías. Reunión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la CREP, con la UTME, con el Grupo Empresarial de Ecopetrol. Nos dieron insumos valiosos para que como sindicato continuáramos en nuestra tarea de seguir fortaleciendo y defendiendo Ecopetrol.
proponiéndole al país y al gobierno entrante nuestra lectura de empresa y la proyección que debe tener como empresa de energías que lidere la transición energética. También le hemos dicho a Ecopetrol, le hemos dicho al gobierno nacional en cabeza del doctor Gustavo Petro que es necesario que la junta directiva de Ecopetrol se cambie. Hemos denominado que se zarandee la junta directiva de Ecopetrol, que tengamos una participación ahí y que en niveles jerárquicos de mando de Ecopetrol también es necesario. A Ecopetrol hay que zarandearla para ayudarla a crecer. Claro, en esta misma lógica, la organización sindical ha solicitado al gobierno nacional entrante, al doctor Gustavo Petro, una participación en la junta directiva de Ecopetrol. Consideramos que los obreros y las obreras tenemos el derecho constitucional de ser partícipes de las decisiones que afectan nuestros intereses, pero también con toda la disponibilidad y la posibilidad de seguir fortaleciendo y construyendo esta gran empresa. Nosotros, los obreros y las obreras, nuestra capacidad técnica y política la ponemos al servicio de Ecopetrol. Tras la reunión de empalme de delegados del próximo gobierno de Gustavo Petro con representantes de la Embajada de Estados Unidos para hablar sobre el TLC firmado entre ambos países, se abre la posibilidad real de la revisión de las condiciones del acuerdo para un verdadero beneficio de los colombianos. A una década de la implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, son más los aspectos negativos y en los que la producción nacional se ha visto afectada, y con ella los trabajadores colombianos, en términos de generación de empleo, protección de derechos ambientales o transferencia tecnológica. El TLC con Estados Unidos ha sido negativo en primer lugar porque antes de que se implementara el acuerdo teníamos un superávit comercial, es decir, lo que Colombia le vendía a Estados Unidos costaba más que lo que les comprábamos. Y a partir de la implementación del acuerdo arrastramos un déficit que es supremamente oneroso y que cada vez está haciendo más inviable las cuentas externas de Colombia. Pero además ese tratado ha generado que las exportaciones colombianas a Estados Unidos se reduzcan a la mitad. Así que cumplidos 10 años del acuerdo, es necesario que se haga en primer lugar una revisión para evaluar cuáles son las cosas que funcionan bien, cuáles son los sectores que han ganado, pero también todas las cosas que funcionan mal y puedan ser corregidas en aras de que Colombia establezca una relación en condiciones de beneficio recíproco con Estados Unidos, y esto por supuesto es importante para toda la región porque le brinda a nuestro país estabilidad social, económica y política en la medida en que seamos capaces de crear más riquezas, que se convierta en estabilidad social también. Y varias de las cosas que tendrían que revisarse sería, por ejemplo, la necesidad que tiene nuestra agricultura de ser fortalecida a través de políticas públicas, a través de créditos, de fomento, a través de la protección también, por supuesto, en materia comercial, a través de políticas de compras públicas en productos como el arroz, en productos como el maíz, pero también en el sector industrial, en productos como las confecciones y los textiles, que son muy importantes para el desarrollo industrial de nuestro país y para la generación de empleo, así como muchas otras actividades que deben ser contempladas y beneficiadas con el acuerdo. Existen miles de consecuencias de este acuerdo. Actualidad CUT presenta un análisis de algunos de los sectores más afectados por este TLC Colombia-Estados Unidos. A lo largo de los 10 años de firmado este acuerdo, la balanza comercial colombiana presenta déficit, en especial en la industria. Las exportaciones aumentaron ligeramente para algunos productos primarios, mientras que los demás ven cada vez más lejos la posibilidad de cumplir con el sueño americano que alguna vez plantearon al firmar este acuerdo, y por el contrario, el mercado nacional está lleno de productos estadounidenses. La implementación del Tratado de Libre Comercio no ha tenido beneficios ni comerciales ni laborales y mucho menos ambientales, solo ha servido para que se arruine el agro y languidezca la industria. El fenómeno se realiza en una cancha totalmente desnivelada, que no permite que los países que son, digamos, no tan industrializados puedan tener una competencia en igualdad de condiciones. Ese es el caso de Colombia,
y lo muestran nuestras balanzas comerciales, que son deficitarias en la gran mayoría de productos que comercializamos. Podríamos dar un ejemplo en el sector de calzado. En el año de 1990, antes de que comiencen los tratados, la producción es de 100 millones de pares, se cubría la totalidad del mercado nacional y quedaba un remanente de exportación. En el año 2019 se consumen 110 millones de pares, de los cuales 70 millones son importados. Ahí vemos cómo perdimos el mercado interno. El sector textil colombiano es una de las industrias más antiguas del país que también se ha visto afectado con el TLC entre Colombia y Estados Unidos. El país no estaba preparado en materia tecnológica para competir en el mercado internacional, por lo que nos vemos inundados de textiles importados, a veces de forma legal y en otras no tanto, por economías más sólidas que lo que va en detrimento de la industria nacional y con las consecuencias lógicas del cierre de las empresas del mismo sector. El renegociar los tratados tiene que establecerse en materia de cómo revisamos los aranceles que pagan para las importaciones, de la misma manera que comprometer en una nivelación tecnológica para poder competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional. Asimismo, los estados se tienen que comprometer en la vigilancia, control y sanción de aquellos importadores o exportadores que utilizan prácticas desleales en el intercambio comercial. Tras 10 años de vigencia del TLC con Estados Unidos, las exportaciones se han mantenido, mientras las importaciones se han aumentado, afectando el sector agrario y de transporte. Existen asimetrías entre el sector agropecuario estadounidense y el colombiano, en aspectos tales como diferencia tecnológica, diferencia de ingresos y apoyo estatal. Colombia registra datos de comercio exterior no muy alentadores. Desde que entró en vigencia el TLC, la balanza comercial de Colombia con Estados Unidos se ha debilitado notoriamente. Actualmente se importan 14.5 millones de toneladas de comida, arroz, carne de res, cuartos traseros de pollo, papa, carne de cerdo, leche, frijol, lentejas y garbanzos, productos que han venido siendo desplazados por los importados. Lo que se está discutiendo es qué es lo que debe revisarse de los tratados de libre comercio, si es que efectivamente se llegan a revisar, y qué sería lo que se debe renegociar además de los tratados. Pues bien, lo que creo es que deben revisarse todo el tratado y debe renegociarse también muchas de las cláusulas que son contra los productores agropecuarios, campesinos, indígenas, empresarios agrícolas, trabajadores, y también contra los productores industriales de Colombia. Y eso debe hacerse fundamentalmente con la mirada, con la decisión de recuperar el mercado interno hoy perdido en manos de las mercancías extranjeras, recuperarlo para nuestros productores, de manera tal que todo lo que seamos capaces de producir en Colombia sea vendido en nuestro mercado y protegido por el Estado colombiano. El sector camionero en Colombia viene sufriendo las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que obliga al reemplazo del parque automotor, mediante la chatarrización de los camiones transportadores de carga que circulan en el país por vehículos importados provenientes del país norteamericano, que en ocasiones pueden ser remanufacturados. En este momento tenemos un grave problema de sobreoferta vehicular. Los 400.000 camiones que tiene el parque automotor en Colombia pueden movilizar por año 500 millones de toneladas, pero Colombia solamente produce un promedio de 130 a 150 máximo promedio de toneladas por año. Claramente se ve que no hay carga para todos. ¿Qué esperamos nosotros? Que este gobierno aplique la regulación, porque el último decreto que sacó inconsultamente el anterior gobierno, el 1517, fue el que permitió que entraran nuevamente vehículos a partir del año 2019. El último año se entraron 5.340 vehículos, pero solamente se desintegraron 1.300. Por lo tanto, vemos claramente de que realmente hay una oferta muy marcada, y eso nos ha afectado mucho al pequeño transportador, porque nosotros podemos ser competitivos. Eso sin tener en cuenta todos los insumos, todo lo que tiene que ver con los repuestos que están dolarizados, y nosotros tenemos una estructura de costos que no la alcanzan al costo que es, porque no se metieron a un modelo que llama oferta y demanda. En la actualidad, CUT nos acompaña Victoria Bendaño,
directora del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CUT. En el desarrollo de la Semana del Clima realizada en República Dominicana del 18 al 22 del mes de julio, nos tocó la responsabilidad de plantear lo que está contenido en la plataforma del desarrollo de las Américas PLADA como una propuesta emitida desde el 2014 desde la CSA, en donde concluimos pues que se hace necesario continuar exigiendo a nuestros gobernantes aspectos fundamentales sobre este tema de cambio climático. Por ejemplo, la justicia ambiental, que para nosotros está contenida en ese acuerdo de Escazú que el gobierno de Iván Duque se negó a ratificar y que le toca al nuevo gobierno entrar a resolver. Pero también hay otros aspectos como lo de la preservación de los bienes comunes para beneficio de todos los sectores sociales en Colombia, el reconocimiento y el acceso al agua como un derecho humano fundamental, la democratización y el derecho también como un derecho fundamental a la energía, pero también la realización de una transición justa teniendo en cuenta las particularidades de cada nación. Una delegación de la central sindical belga FGTB que apoya el proyecto de la CUT, Trabajo Decente para una Transición Justa, Equitativa, Solidaria e Inclusiva, visitó el país para intercambiar experiencias con la Central Unitaria de Trabajadores. El proyecto, que opera en 3 regiones del país, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Caribe, tiene por objetivo la promoción del diálogo social, creación de empleo, garantía de los derechos en el trabajo y la protección social. Este proyecto cuenta con el respaldo del sector agroalimentario, de la FGTB Horval, IPSI, la Organización de Cooperación Belga, Solsoc y la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI. En nuestro congreso de la FGTB Horval hemos mantenido una relación de solidaridad, una relación directa entre la FGTB y la CUT, y para nosotros venir y hacer esta discusión, entender el contexto nacional, entender qué es lo que va a pasar en el marco de un cambio y una transición de programa de gobierno como la que en este momento se vive en Colombia, es enormemente importante. Hemos sostenido una discusión, una conversación muy tranquila, una conversación muy fluida, en la cual hemos entendido el contexto colombiano y hemos entendido los retos que tiene la Central Unitaria de Trabajadores dentro de este nuevo panorama. Clima extrêmement amical. En la actualidad CUT nos acompaña Ober Dorado, director del Departamento de Proyectos de la CUT. 20 de julio, 7 de agosto son 2 fechas importantes para la historia del país. Va a estar el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, que implica asumir una tarea fundamental: Colombia, potencia de la vida. Esto no va a ser fácil, muy compleja la situación frente al tema del fascismo y las esperanzas que pueden verse golpeadas por 3 situaciones concretas: muerte de líderes sociales y populares o un magnicidio. 2, un paro de la producción nacional por parte de gremios y empresarios, que implicaría niveles de inestabilidad. Y 3, un golpe de Estado. Las organizaciones sociales y populares, entre ellas el movimiento sindical, debemos de estar fuertes, entender la autonomía y la independencia en el marco del nuevo gobierno, que implica apoyarlo, pero también criticarlo, que implica estar en un proceso de alerta para defender el gobierno de la vida, pero también defender las reivindicaciones y el programa de gobierno establecido en campaña. Actualidad CUT hace un perfil de la ministra de Salud designada por el nuevo gobierno, Carolina Corcho. Carolina Corcho nació en Medellín, es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional y tiene una maestría en estudios políticos. Corcho oficia en la actualidad como vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, donde hizo parte de la comisión de seguimiento de la sentencia T-760 en lo relacionado con la reforma estructural del sistema de salud en el país.
Fue presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de Residencias Médicas y actualmente es presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur. Su notoriedad en la opinión pública se dio cuando hizo una crítica constante al gobierno de Iván Duque por las medidas tomadas durante la pandemia. Ha desempeñado cargos públicos en la Dirección de Participación Social y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Bogotá y en Gestión Territorial en Salud como subsecretaria. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.